Hola Rubén, hola Adri, ¿cómo estás? Bien, gracias. Vamos a esperar un minutico que se conecten las personas para empezar nuestro envío de hoy. Se acaba de conectar un amigo mío que se llama Rubén. Hola Rubén, es un compañero de colegio. Nos conocemos hace, no sé, 40 años. Qué bueno. ¿Cómo estás, Adri? Muy bien, con muchas expectativas, un poco asustada, Ah, bueno, no pero importa. Bueno, sí, vamos a dar 2 minuticos de espera que se conecte un poquito más de personas y empezamos. ¿Te claro que sí, parece? muchas gracias. Voy a ir por un poquito de agua. Ya. Hola Anita, es mi hermana que se acaba de unir. Qué bueno. Hola Lina, qué bueno que estén aquí. Bueno, hoy tenemos un tema muy para honrar pues la hora de iniciación de este en vivo. Hoy tenemos un tema que hemos decidido entre los dos, entre Adriana y yo, titular El autoconocimiento y la fe como fuentes de vida, como fuentes de vida. Y escogimos ese tema porque quiero contar un poquito, antes de presentar a mi invitada, la relación que yo tengo con ella. Hace un poco más de 17 años, bueno, yo empecé con mi camino. Hola Fabián, Fabián está en Chile, desde Chile nos está saludando. Entonces les contaba que hace más de 21 años yo empecé con un viaje del que no, un viaje sin regreso, un viaje de crecimiento, de transformación, de iluminación, de búsqueda de la espiritualidad, de búsqueda de la conexión con mi ser. Y en todos estos 21 años de trabajo intenso, de trabajo dedicado, de trabajo amoroso en el crecimiento personal, yo he tenido la fortuna de conocer seres eh, muy importantes para mí en mi proceso. Que vuelvo a decir, como lo dije en algún video antes, esto no es un proceso, es porque los procesos se terminan, los procesos tienen un principio, una transformación y un final. Y el crecimiento, la transformación es un camino más que un proceso. Entonces, en este camino que yo escogí de transformación y de crecimiento personal, decía, me he encontrado con grandes maestros, he estado con chamanes, con líderes espirituales, con líderes religiosos, eh, y de todos he practicado muchos de corrientes espirituales, y de todos esos caminos he adquirido una cantidad de herramientas de espiritualidad cotidiana, como yo las llamo, que me han ayudado a enfrentar la oscuridad que hay en mí, a enfrentar los momentos difíciles con tranquilidad, con fortaleza, con esperanza, con fe. Y en ese camino, pues ha sido para mí muy necesario la ayuda a otros. Y esa ayuda a otros, en algún momento, se ha convertido en una ayuda mutua. Hace 17 años, un poco más de 17 años, como parte de mi crecimiento personal y de mi transformación, yo he participado en grupos de ayuda a personas con adicciones. Hace 17 años yo estaba de coordinador de una de esas reuniones en un grupo de adicciones, y en la reunión estaba la invitada que tengo hoy, que se llama Adriana Rendón, a quien quiero mucho, hoy considero como parte de mi familia, como uno de los ángeles que ha mandado Dios para que me acompañe y esté conmigo en mi camino. Y esa persona, pues que en ese momento estaba en una reunión, había ido por primera vez eh, con muchos problemas en su entorno, con una vida muy deteriorada, con su familia, con la sociedad, eh, con su economía, pero más que eso, muy deteriorada por dentro. A mí me llamó la atención su participación en esa reunión
Y después, cuando se terminó la reunión, yo me acerqué a ella y le dije, le di la bienvenida a los grupos y le dije que se dejara ayudar, que tratara de ser muy honesta consigo misma, que tratara de mirarse hacia adentro, que yo la podía ayudar, siempre y cuando no mezcláramos la relación como de ayuda en nada más. Es decir, que no hiciéramos negocios, que no hiciéramos nada que dañara o que pudiera dañar esa relación. Desde ahí, entonces, Adriana y yo nos conocemos desde hace 17 años, más de 17 años, y ha sido un camino en esto del crecimiento y de la transformación, pues de la mano, en el que, como les cuento, en los primeros años, pues yo era quien le ayudaba a Adriana y quien la guiaba y quien le mostraba y quien le enseñaba y quien la acompañaba. Y como en casi todos estos trabajos, pues se voltea a veces la torta y en los últimos años, pues yo he recurrido mucho a la ayuda de Adriana. Entonces, para mí es muy grato tenerla aquí, pues por eso, porque ha sido una relación de acompañamiento, de crecimiento juntos y por eso la quise invitar. Eh, hay personas muy importantes que nos están viendo aquí y les quiero dar pues la bienvenida a todas. Entonces, pues te empiezo preguntando, Adriana, tú eres la entrevistada. Ahora estábamos hablando un poquito antes de esta conversación y Adriana me decía que estaba asustada y yo le dije una cosa que para mí es la forma con la que yo vivo y con la que ella vive y con la que los dos hemos aprendido a vivir. Y es que para tener esta conversación nos entregáramos a Dios y pidiéramos que Él nos iluminara en lo que vamos a decir y en lo que las personas van a escuchar. Y esa iluminación que nosotros pedimos, pues es constantemente como nuestro diario caminar. Es que no estamos solos en este planeta, que buscamos la iluminación y la ayuda de Dios y que con esa iluminación y con esa ayuda y con esa luz de Dios, pues vamos siguiendo el camino. Pero ese, digamos, va a ser el final de nuestra conversación. Ahora vamos al momento en que empezamos con este trabajo, Adri. Eh, yo te empecé a mostrar, porque tú estabas, como dije ahora, con muchos problemas en tu entorno, pero sobre todo muy destruida interiormente, un camino y era el camino al principio del autoconocimiento, de por qué es importante uno conocerse a sí mismo. Entonces quiero que nos cuentes un poquito cómo ha sido ese trabajo en ti de autoconocimiento, por qué ha sido tan importante para ti conocerte a ti misma y qué has aprendido en ese camino del autoconocimiento. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, la que me siento honradísima. Eh, Como tú lo dijiste antes, Francisco, yo me encontraba totalmente desubicada, totalmente perdida, con una gran venda en mis ojos, donde yo veía mucho hacia afuera, hacia los demás, los problemas de los demás, pero yo realmente me sentía muy mal. Yo no lograba saber como cuál era la raíz de ese mal sentir, de esa angustia, de esa tristeza que yo mantenía, de esa desolación. Digamos que campeona en buscar afuera soluciones, buscando afuera, a través de la religión, a través de psicólogos, a través hasta de leerme las cartas, o sea, afuera todo el tiempo. Y yo no sabía lo que me pasaba. Yo me sentía extremadamente mal, yo me sentía que no estaba en este planeta, yo me sentía ida, perdida. Y hablando de los demás, o sea, evadiendo verme a mí misma a través de hablar de otras cosas. Eh, Llegas en un momento a mi vida donde yo estoy teniendo muchas dificultades y tú empiezas como, ves una cosa en mí y me dices con mucho amor, me dices, se te nota el sufrimiento. O sea, yo fui a mi casa como a mirar donde se me notaba y efectivamente lo que yo vi en el espejo a mí no me gustó. O sea, yo vi una mujer, yo tenía aproximadamente 39 años y yo vi una mujer anciana, marchita, muy triste, con un ojo apagado, totalmente apagado, eh, llorando sin saber por qué.
yo no sabía quién era yo, o sí tenía un conocimiento, pero era todo negativo, siempre me traté supremamente mal. ¿Quién soy yo? Como no, mala, mala mamá, mala vecina, mala empleada, mala hija, mala, era todo lo que yo veía de mí. Entonces tú llegas y me empiezas a decir, vamos a investigar quién eres tú, porque yo ni siquiera sabía, te digo, tenía 39 años, yo no sabía quién era yo. Cuando me llevas a ese sentir, digamos, de que yo soy un ser humano, pues tan obvio como eso, pero yo ni siquiera me sentía un ser humano. Me invitas a que yo realice una historia de mi vida. O sea, Perdóname, te interrumpo con eso que acabas de decir, que es, eh, me parece muy importante resaltar. Y es que primero lo que yo vi en ti fue, como tú describes, una gran desolación y veía a través de tu mirada un gran vacío interior. Eso fue realmente lo que vi. Y que era un vacío que como yo había sentido y vivido en el pasado, pues solo se llenaría con dos cosas, que es lo que vamos a tratar de mostrar en esta conversación. Una es con base en el conocimiento que uno pueda adquirir de uno mismo y saber qué hacer con ese conocimiento. Pues es decir, yo ya sé un poco de cosas, de dónde se ha formado esto y esto en mi vida, pero además de eso, eh, tener una conexión con el centro, con mi esencia, que es para mí la conexión con Dios. Entonces, eso que tú planteas como, pues que no me acordaba, cuando yo te dije se te ve el sufrimiento, era precisamente eso, que yo veía un gran vacío, una gran desolación en tu vida, ¿no? Entonces, yo ahí te invité a que escribieras sobre ti, ¿no? ¿Y qué empezaste a escribir? ¿Y qué escribías? ¿Y cómo lo hacías? fue una aventura fascinante porque me llevas a narrar a través de papel y tinta los hechos reales que han acontecido con este ser desde el momento de la concepción. O sea, cómo estaba viviendo mi mamá, cómo estaba viviendo mi papá. Y eso fue un gran descubrimiento porque ahí encontré la raíz exacta del, digamos, del miedo en mí, cuando me doy cuenta de que mi madre, eh, por circunstancias de la vida, se relaciona con un hombre, el cual era un hombre casado, ya tenía una familia y él no tenía ninguna intención de tener ninguna hija y aparece el abandono. Eh, Me doy cuenta de lo que siente mi mamá en el momento de la gestación, como ese odio hacia él y al mismo tiempo el amor, donde logra sentir el desprecio, el abandono, el rechazo, el miedo a enfrentarse a una realidad. Y es una experiencia, como le digo, fascinante, porque es viajar allá a través de toda la información que yo adquiero, a través de primas, de mis propias tías, a través de hasta de mi mamá, de lo que me han contado, y empiezo a observar el desarrollo del ser. Tú me guías a que yo lo vaya haciendo como de los 0 a los 5 años, de los 5 a los 10, de los 10 a los 15 y así sucesivamente, donde yo empiezo a observar a Adriana y a meterme por primera vez con Adriana, ¿cierto? A empezar a descubrir la raíz exacta del miedo en mí, de ese vacío especial que lo quise llenar a través de beber, de fumar, de evadir una realidad que no quise por mucho tiempo aceptar. Entonces, perdón, como parte fundamental del autoconocimiento es pues encontrarse con uno mismo, empezar a uno vivir su historia, escribir su historia, conocer su historia, conociendo las personas que tienen algún tipo de influencia sobre uno y sobre sus historias, entonces empieza a haber un conocimiento ya más claro de algunos comportamientos en el ser, de algunas formas de pensar, de algunas costumbres que se empiezan a clavar, de algunas formas de ver mente, de por qué yo sufro ciertas cosas, porque hasta ese momento no entendía. Entonces tú explicas claramente cómo viste que el abandono que en algún momento vivió tu mamá, cuando tú ni siquiera habías nacido, te impactó tanto y e influenció en ti
en tú empezar a sentir abandono. En ese gran vacío existencial que vivió tu madre en algún momento por circunstancias de la vida, no la estamos señalando ni calificando, cómo eso también empieza a influir en ti, en tu sentimiento pues como de estar perdida aquí en este planeta. Entonces, cómo haciendo una historia tuya de esas personas empieza a tener mucha claridad lo que te pasa a ti. Pero yo quisiera preguntarte si ese proceso de escribir y de empezar a encontrar esas cosas es un proceso, ya por la cara que hiciste sé la respuesta, pero ¿cómo es ese proceso a nivel emocional? ¿Cómo fue para ti? No cómo es, sino cómo fue para ti. Bueno, eso fue algo dolorosísimo, no lo niego, dolía. Yo escribía en un comedor todas las noches, llegaba a escribir y a escribir y a escribir hasta altas horas de la madrugada. A veces sentía tanto dolor de lo que yo veía, de lo que había pasado, que muchas veces me iba hasta gateando a la cama, a acostarme, porque era mucho dolor de, digamos, de ver los traumas que hubieron en mí y que inconscientemente esos mismos traumas le transmití a mis hijas. Yo tengo dos niñas y eso fue muy doloroso, pero a la larga les voy a decir algo de una frase que yo escuché, que el dolor es la piedra fundamental del crecimiento. O sea, a través de ese dolor, de ir a revivir muchas cosas de la infancia, de la adolescencia, yo fui casada a la de los 14 años, o sea que tuve una adolescencia bien traumática. Eh, Después de observar todo eso, eso ha sido lo que más ha liberado al ser. Entonces, el dolor es, digamos, se vivió y en ese trabajo de escribir y de conocer tu historia, pues hubo momentos de mucho dolor, pero igual empieza a ver como iluminación. Yo me refería, Adriana, en estos días en una sesión que hice que se llamaba De la oscuridad a la luz. Primero hacía una definición de la oscuridad y decía que la oscuridad, pues es, según el diccionario, pues es un estado o un momento en el que uno no es capaz de ver, no es capaz de ver. Entonces, cuando empieza a ver, que es en este caso, pues lo que tú nos estás mostrando, es como cuando uno está en un cuarto oscuro y empieza a prender, digamos, lentamente la luz y empieza a ver cositas que no le gustan. Entonces, esas cositas que no le gustan, que en un cuarto oscuro, pues producirían miedo cuando uno las empieza a ver, pues en este trabajo de conocerse a sí mismo, producen otras cosas. Es más, también pueden producir miedo, pero producen dolor, como nos decía Adriana ahora, producen también, pueden llevar a ciertos momentos de tristeza. También hay momentos en los que uno no quiere continuar porque ve que meterse en momentos de su vida del pasado a veces pues duele, vuelve a doler, vuelve uno a revivir esos momentos, entonces no quiere continuar. Y está bien no hacerlo, es decir, está bien parar, está bien cambiar de actividad, hacer otras cosas, pero entre más conozcamos nosotros, podamos conocer de nosotros mismos y de nuestra historia y de las personas y del contexto y de todo lo que ha influenciado pues nuestro ser, pues más rápido iluminamos la oscuridad. Entonces, digamos, ya empezaste a descubrir cosas en ti, a ver de dónde venían, digamos, muchas de la parte oscura de tu ser y, y eso te empuja a que sigas o te obstaculiza y no quieres seguir y te quieres devolver a la antigua vida. ¿Qué pasa? Sí, ese, lo que tú planteas yo lo veo como examinando la conciencia. Si yo quiero estar consciente en el aquí y en el ahora, yo tengo que examinar la conciencia y yo también lo veo como un sótano oscuro donde uno llega a observar qué es lo que hay, ¿cierto? Entonces, en algunas veces alacranes, cucarachas, en otras cosas como cositas mejorcitas, pero por lo general alacranes y cucarachas. Entonces, a eso, aunque duele, hay una necesidad, y yo quiero hacer énfasis en eso, de que primero tiene que existir la derrota del dolor y la necesidad que lo empuja a uno a seguir adelante en esa búsqueda de autoconocimiento. Me hago entender. Sí, Tiene, perdóname, te interrumpo con eso. Es decir, ese, digamos, momento
en el que empieza la transformación, casi siempre es un momento en el que nos sentimos como muy sin salida, como que ya no sabemos qué hacer y que el dolor es tan fuerte o el sufrimiento es tan fuerte. Es decir, casi nunca se producen procesos de grandes transformaciones si no nos han pasado cosas muy fuertes que nos empujen a hacerlo. Entonces, eso fue lo que también te pasó a ti. Claro, y yo iba viendo resultados en mí, como que ese ir a contar lo que realmente había sucedido, ir a hablar con otros, porque eso ha sido, digamos, que mi gran terapia de sanación, y es ya no quedarme a solas con mis fantasmas del ayer, sino que ir a compartírselos a otro, y en ese caso estabas tú. Entonces, es una cosa que en el momento uno siente dolor, hay mucho llanto, hay una admisión de muchas cosas, pero es liberador, ¿sabes? O sea, ya empieza uno a sentirse pertenecer, ya yo no me sentía aislada en un mundo, solitaria, sino que yo cada día iba sintiendo algo hermosísimo, y es la fe, la fortaleza espiritual. O sea, Pero perdóname, no, ahí nos vamos ya muy, muy adelante. Devolvámonos un poquito a... Tú empiezas entonces a conocer esa oscuridad que hay en ti, empiezas a ver, como tú describes, cucarachas y alacranes, cosas que no son chéveres, entonces eso te empieza a doler, eh, te sientes mal, pero al empezar a ver más y más, tienes otro segundo paso. Es que yo quiero mostrar, digamos, qué cosas hay que hacer en este trabajo o en este camino de crecimiento personal. Entonces, una es empezar a descubrir qué hay en mí, cosas que estaban en el subconsciente, tú lo dices con esta expresión, es como volverse consciente, volverlas conscientes, y yo estoy de acuerdo con eso. Y lo otro, después de tener ya más conciencia de sí mismo, pues no quedarse solo con eso. Esa es como una segunda tarea a hacer, y es entonces expresarla a otros, contársela a otros. Y para eso, pues es muy importante buscar personas que estén en disposición de recibir esa información y también de guiar esa información que yo tengo. Es decir, de no quedarse, pues no irla imprudentemente, pues porque yo ya conozco, entonces írsela a contar a todo el mundo y, y, y ya, pues porque este es el paso de la sanación, el siguiente paso de la sanación, sino buscar unas personas apropiadas o una persona apropiada para hacerlo. Entonces tú dices que me buscaste a mí en algún momento y a otras personas con las que has vivido eso. Sí, ¿qué quieres decir? eso partió, y gracias por tocar ese punto, a través de que tú hacías lo mismo, o sea, tú hablabas de tus cosas abiertamente, y yo llegué a sentir, si él es capaz de decirme todas esas cosas, ¿quién soy yo para no hablar de lo mío? Inclusive hubieron mentiras que me las creía verdad, y tú, con tu don de escuchar, de no juzgar, de no señalar, de no escandalizarse o de aterrarse, me dabas la oportunidad o me diste la confianza de yo empezar a hablarte de todo lo mío. Y había momentos en que yo recuerdo que te decía, no, eso no fue así, la verdad, esto fue así y así. O sea, surgió en mí una honestidad por primera vez a hablar abiertamente de mis cosas, inclusive que me parecían vergonzosas para mí, ¿cierto? Empezar a... Inclusive, perdóname que eso que acabas de decir es muy lindo, porque conecta con lo primero que decías, pues con lo que decías al principio, de empezarse a reconocer como un ser humano, ¿no? Porque es que en esa falta de reconocimiento como un ser humano, que un ser humano tiene, digamos, esto se vuelve pues muy repetitivo, pero es así, que un ser humano tiene tanto de oscuridad como de luz, y tiene tantas cosas que no le gustan de él como cosas que le gustan, y tiene tantas experiencias que quisiera esconder como otras que quisiera vivir mostrando, que cuando empezamos a igualarnos como seres humanos, entonces empieza a suceder eso que tú estás planteando. Y es que cuando yo me abro totalmente a otra persona, como tú te has abierto a mí y yo me he abierto a ti y yo lo he hecho con otros y tú lo has hecho con otras personas, surge eh,
una sensación interior distintísima, y es una sensación ya no de vacío, como describías tú al principio, sino que ese hueco, ese vacío, se va llenando, ¿no? Se va llenando y se va llenando con una de las cosas que hacen que se llene es primero la comprensión, segundo como la igualdad, es decir, pues mira, en mí hay tantas cosas oscuras como en ti, mira, yo he visto las mías, tú has visto las tuyas, y eso conecta con lo que también decías al principio, de es ya no buscar afuera, ya no seguir señalando, ya no seguir diciendo, pues, o señalando como la fuente de mis problemas a las cosas que me ocurren afuera, sino, mire, hay un mundo interior mío que es el que de verdad me hace, pues, estar como estoy, y ese es el mundo en el que puedo trabajar, porque es que afuera pues es muy poco lo que se puede hacer. Entonces, vuelvo a hacer un pequeño resumen. Adriana nos ha estado hablando de la importancia de conocerse a sí misma para empezar a ver todo lo que hay en ella, que al principio esa visión fue una visión, digamos, un poco miedosa por todo lo que iba saliendo, cosas que estaban en el subconsciente, que la hacían vivir esto o vivir aquello, pensar esto, pensar aquello, sentir esto, sentir lo otro. Después de empezar a reconocer todo eso, contárselo a alguien o a algunas personas que comprendieran, que guiaran esa experiencia, que mostraran distintas visiones a lo que ella tiene, a las que ella tenía. Lo otro, pues no disfrazar las cosas, sino mirarlas en su magnitud, como son, compartirlas como son, contarlas como son, no echarse mentiras a uno mismo. Eh, entonces ahí vamos con la experiencia de Adrián. Entonces eso te empezó a dar otra perspectiva de la vida, otro sentimiento, otra sensación, que era, como tú dices, pertenecer, llenarse el vacío. Total, porque en mis términos paisas es voltearme los ojos para adentro. O sea, empezarme a ver yo tal cual soy. Dejar de ver a los demás, sino empezar a mirarme a mí, a mí, a mí. Y ese mirarme a mí evita el juicio hacia otros. Ese mirarme a mí surge la compasión con mi mamá. Ese mirarme a mí surge el no juicio. ¿Quién soy yo para juzgar a otros cuando yo tengo mi propia oscuridad, digámoslo así, mis propias cosas? O sea, eso es eso también da otro efecto en mí, y es que me hace sentir de que yo no soy la única que ha tenido dificultades en la vida, porque yo llegué a sentir como que solamente eso me pasaba a mí, que solamente toda esa tragedia de vida me había pasado a mí, que ni que yo hubiera matado a un cura, pues, para que me pasaran esas cosas. Y yo empecé ya, al hablar de mí, se fueron acercando personas a hablar de ellas, y yo logré comprender que yo no era la única que había tenido dificultades en la vida, o que había tenido una vida trágica. O sea, Y es que que, ha sabes, pasado cosas. eso, a eso nos referíamos en estos días en otra conversación que tuve con otra persona, diciendo pues que ahora las redes sociales y como estamos viviendo en la actualidad, pues nos empuja mucho a mostrar, digamos, un lado que es real también, pero es un solo lado de nuestra existencia, y es el lado lindo, ¿no? El lado de mostrar. Pero eso que tú planteas para mí empieza a establecer en los seres humanos relaciones realmente genuinas, porque al yo mostrar la vulnerabilidad, al yo mostrarme vulnerable, al mostrar mi lado flaco, mi debilidad, para mí esa es como la mayor forma o la característica más fuerte de establecer confianza, que la confianza es la base de la pirámide de cualquier tipo de relación. Es decir, cuando hay confianza, pues digamos que ya los cimientos de una relación, cualquiera que sea, de pareja, de amistad, de laboral, están ya construidos. Entonces, cuando yo me muestro vulnerable, y el mostrarme vulnerable es mostrar, pues eso que tú nos cuentas, empezaste a descubrir de ti, mire, es que yo tengo esto, y pues, y el otro también me muestra su vulnerabilidad, eso hace que haya confianza. Cuando yo soy capaz de mostrarme tal como soy, pues establezco un lazo de confianza muy fuerte con el otro. Entonces, entonces, ¿qué siguió pasando en ti? Yo también lo veo como un alto grado de humildad, y la humildad es el camino. Entonces,
Cuando me dice Perdón, se perdió lo que dijiste. La humildad el camino a la fe, es el camino a la fe. Ajá. Ahora nos cuentas un poquito de eso. ¿Qué es eso? Y la yo humildad es... aspecto de lo que era la palabra humildad, ¿cierto? Ujú. Pero tú me ayudaste a observar que la humildad es la verdad. Y La siempre humildad es la verdad. Ujú. es la verdad. Y hablar de verdad es el camino a la fe. O sea, es donde yo empiezo a observar que de una vida, digamos, difícil, al observar y al hablar de mí, Dios, como yo lo conozco, empieza a hacer unas transformaciones, unos cambios en mí, como de esa, le voy a decir una palabra paisa, de esa hilacha de vida, miren lo que yo voy a hacer. ¿Sí me entiendes? O sea, como de toda esa ruina, miren lo que yo logro hacer. Entonces, a través de ir observando toda esa vivencia, en esa misma historia yo encontré la presencia de Dios en mi vida, cómo me había cuidado, cómo me había protegido en tantos momentos difíciles, en tantas eh, dificultades, siempre me estaba ahí acompañando, protegiendo y proveyendo de todo lo que se necesitaba. ¿Sí me entiendes? O sea, Perdóname, tú cosa muy... acabas de decir otra cosa que yo quiero resaltar aquí, y es que al principio te referiste en algún momento a tu vida tan llena de cosas oscuras y malucas, y te referiste como hasta utilizaste la expresión, pero yo por qué estoy viviendo esto, será que maté a un cura, ¿no? Como cierta, digamos, castigo por algo que muy grande que tú hubieras hecho. ¿Y cómo puedes, después de unos años de trabajo en ti, de trabajo de autoconocimiento, de trabajo en contar tus cosas, en recibir ayuda, en dejarte guiar, cómo empieza tu perspectiva de vida a cambiar de una forma tal que empiezas a ver es cómo en esa vida tan juzgada y tan calificada por ti misma en el pasado, empiezas a ver en todos, en cada uno de los momentos difíciles y más fuertes, la presencia de Dios. Antes de que nos refiramos a eso, que digamos es ya la conexión espiritual, yo quiero decir de Adriana, para quienes no la conocen en esta conversación, ella me autorizó a que hablara abiertamente de ella y yo pues sé muchas cosas de ella, pero quiero solo referirme a una. Y es que en algún momento de su vida, Adriana, cuando empezó este trabajo, tuvo muchos meses que no podía pararse de la cama del estado tan fuerte, tan grande de depresión. Y lo que hacía era llorar, fumar y escribir. Y llorar, fumar y escribir y buscar constantemente todos los días ayuda. Entonces, yo no quiero ya, digamos, contar cosas de tu vida que te llevaron a esa profunda depresión, pero sí contar ese evento que fue, como les digo a ustedes, una depresión profunda, profunda, durante muchos meses y producto de una cantidad de temas sin resolver, del interior. Entonces, la primera forma de resolverlos o de empezar a resolverlos, pues es hurgar en el interior y empezar a ver de dónde viene. Y otra cosa, pues ella nos contaba, era contarle a otros, pero hay un trabajo muy importante y quiero que nos hables de eso ahora, Adriana. Y es, tú decías que como consecuencia de mirarse hacia adentro, entonces tú empiezas a ver a los otros como igual, a tener humildad, a conectarte más con los demás, a sanar, a ver que no eres la única con esas situaciones. Pero hay otra que de pronto se te pasó, que a mí me parece muy importante y que ha hecho gran parte de tu trabajo, que tu trabajo sea exitoso, exitoso en la consecución de paz, de transformación, de crecimiento, y es a empezar a ver a las otras personas distintas y es a comprender sus vidas, a comprender, a dejar de admirarse por cosas que los otros hacen o dejan de hacer o de escandalizarse por vivencias de los demás, sino cuando yo me he visto yo, veo al otro y comprendo lo que él está viviendo. Entonces, en esa comprensión, entonces surgen otras cosas como el perdón.
surge otras cosas como la gratitud, surgen otras cosas como... Entonces yo quiero que nos cuentes en tu experiencia, Adriana, digamos, cómo empezó a cambiar tu perspectiva de vida frente a tus hijas, frente al trabajo, frente a relaciones que tuviste en el pasado, frente a tu mamá, frente a tu familia, que en algún momento, digamos, juzgaste y le diste tan duro, no me voy a referir como a cosas específicas, pero así fue, te sumieron en una gran depresión que superaste y que hoy tienes totalmente superada, sin droga psiquiátrica, sino con una experiencia espiritual. Entonces, ¿cómo empezaste a tramitar, digamos, o a relacionarte con esas personas desde esta nueva perspectiva? Bueno, todo así fue pues como un paso a paso, ¿cierto? De mirar eh, lo que había sucedido en mí y transformarlo como que ese era mi gran plante para ayudar a las demás personas. O ¿Qué es sea, plante para las personas que no son de Medellín? Porque plante es un término muy antioqueño, pero ¿qué es un plante? como tener ¿cómo le digo? ¿Cómo se le dice? Ayúdame. Mi Como mayor activo. O sea, esto activo, es con lo que yo cuento, pues este es como mi ahorro, esto es con lo que yo voy a trabajar. Ese es- yo lo veo entonces, como ¿cuál era tu plante? ¿Cuál era tu mayor activo? es que de toda esa historia de vida, todo eso que a mí me sucedió, todo eso que me pasó, tiene un sentido, tiene un objetivo, y es que a través de todo eso ayudarle a otros, especialmente a las mujeres, mujeres que han pasado por vidas similares a la mía, con relaciones así con su mamá, y yo puedes transmitir todo, o sea, mira, yo viví esto, esto y esto me pasó, y gente como asombrada, en serio, tú viviste eso, no lo puedo creer. Y eso generar como un testimonio fehaciente de que, como lo dije antes, como de esa vida tan traumática, todo la transformación que ha habido en el ser, como toda la reconstrucción que ha habido en el ser, sin unos principios de naturaleza espiritual. Ujú. Y ahí entras tú, y te lo agradezco infinitamente porque tú llegas a ser como una guía que me está ahí para que yo empiece a vivir a la luz de unos principios espirituales, donde yo te consulto cosas como, ven, no sé tomar una decisión, ¿qué hago? Y tú guiarme a un principio, pongamos como lo primero es lo primero, como cálmate, vive y Perdón, eso que tú acabas de decir es a lo que yo me quiero referir en todos estos conversatorios, y es que la espiritualidad no es una cosa inalcanzable, sino que de acuerdo a cada uno y a lo que conecte con cada uno, es la práctica en la cotidianidad, en nuestra vida cotidiana, en el día a día, de unas cosas bien simples y bien sencillas. Ahora Adriana acaba de nombrar tres en un segundo. Por ejemplo, un principio espiritual es primero lo primero. Eso aplica para todo. Otro principio espiritual es viva y deje vivir, dice Adriana. Es otro gran principio espiritual, es vivir y dejar vivir. Soltar, no tratar de controlar, de manipular, de manejar, de decir a cada segundo lo que el otro tiene que hacer o no tiene que hacer. Eh, Dijiste otro, ¿cuál era otro? Viva y deje vivir, tómelo con calma, o sea, cálmese, tómelo con calma. cálmese. Esos son principios espirituales que, que están en muchos lugares, que están en muchas apartes de literaturas, en grupos de autoayuda, en grupos de adicciones, que están en libros sagrados, pero que cuando uno está lo suficientemente abierto para no eh, enfocarse solo en un camino espiritual, ve que tiene como, como todos en común. Todos los caminos casi siempre conducen a un solo lugar, y es a ese lugar al que nos vamos a referir ahora, Adriana, y es a la fe. Para ti, ¿qué es fe? Es decir, después de todos estos revolcones y eso, llegas a un momento en el que empieza a ver una lucecita en tu vida que se llama fe. ¿Qué es eso de la fe? Bueno, yo primero tengo que hablar de lo perdida que yo estaba, eh, y yo sentía como esa necesidad de Dios, digámoslo así, y yo fui a la iglesia
católica a hablar de mis cosas y me dijeron, lo suyo es muy largo, pida cita para otro día. Pues respetando pues la religión de cada cual, yo simplemente estoy hablando de una experiencia. Yo fui casada a los 14 años, ese matrimonio no me funcionó, a los 16 años ya estaba separada. Entonces yo siempre que buscaba me decían, usted es adúltera, usted no puede comulgar, usted, mejor dicho, no tiene entrada acá. Así lo sentí yo como conmigo, como guaca de afuera. Después busqué, a mí me llamaba mucho la atención, o sea, yo siempre tenía esa búsqueda de cambio, de que yo tenía que cambiar. Entonces me metí a tener un grupo de oración en mi casa, hasta de la iglesia cristiana, pero yo seguía con ese vacío existencial, iba a esto de metafísica y yo seguía con esa cosa y para mí era como lo que tú acabas de decir, como una ausencia de fe real, una ausencia de Dios. O sea, yo tenía un concepto errado de Dios. Yo sentía que Dios conmigo nada que ver, que estaba enojado, que me decía como juzgador, señalador, y como resentido, que a veces aparecía y otras veces desaparecía. O sea, yo tenía muchos conflictos con esto de, de la fe, de Dios. Yo no sabía, mejor dicho, dónde hallar esa fe. ¿Dónde hallar esa fe que tanto yo necesitaba? Y yo empiezo a observar que si existe un ser supremo, un poder superior, que a mí me está haciendo un milagro día a día, y es que no bebo, que empiezo a descubrir muchas cosas en mí, a entender muchas cosas de por qué, y yo empiezo a tener unas experiencias espirituales donde yo siento la presencia de un ser supremo a mi lado. O sea, yo empiezo a tener como un contacto consciente con Dios a través de la naturaleza, a través de la misma creación. O sea, escuchando unos pájaros, viendo un río, tú una vez estaba pasando por una situación difícil y tú me dijiste algo como, bueno, yo había perdido mi empleo y tú me dijiste algo como, Adri, tranquila, el gerente no tiene la capacidad de hacer un árbol. O sea, el gran trabajo que tú has hecho en mí es como ayudarme en esa búsqueda de la fe, como a sentir fortaleza espiritual, a sentir que hay un Dios que se ¿Y ha qué es, perdón, qué es fortaleza espiritual? fe. ¿Qué es? ¿Y qué es fe? Para mí la fe es la fortaleza espiritual. Ujú. O sea, es una, sí, es sentir que hay un Dios y confiar plenamente en Él. Sentir de que hay un Dios que se ha ocupado de mí desde el nacimiento, desde la misma concepción, porque voy a decir una cosa, o sea, yo no soy una niña deseada. Mi mamá en medio de su ignorancia llegó a decirme cosas como que ella se hizo cosas para que yo no naciera. Entonces yo desde ahí sentí que yo he sido cuidada y protegida por Dios, que Él quiso que yo naciera, aunque mucha gente no quería que yo naciera, que aunque mucha gente a mí me había abandonado, Dios a mí nunca me ha abandonado, que en esos momentos donde lo que tú dices, en esa depresión, tirada en una cama, Él estaba ahí dándome de todo, dándome, que Él ha puesto seres en mi vida que me han ayudado a crecer, a caminar, que me han ayudado en todo, en todo. Y eso me lo dio ese escrito de mi historia, donde yo observo y porque estoy viva. Muchos accidentes tuve, caídas de caballo, accidentes automovilísticos. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué sigo estando acá? Inclusive en algunas Espérate ocasiones. que creo que me fui. Espérate, no sé qué hice aquí. Pero, oh, ya. Es que estaba saludando a algunas personas y moví un botón que me sacó de la cámara. Entonces Entonces, empiezas en tu propia historia, que al principio empieza a ver todas estas cosas de oscuridad, pero tú empiezas a reconocer que independiente a los conceptos que tuvieras de Dios o de lo que tú sintieras sobre esa cercanía con Dios o esa lejanía con Dios en ese momento, tú empiezas a ver en tu propia historia cómo
has estado equivocada y siempre ha habido la presencia de una fuerza superior, una energía superior que tú llamas Dios en tu vida, ¿no? Y empiezas a reconocer eso y a sentir eso como una realidad. Total, total. O sea, 3 veces intenté salir del planeta. ¿Qué es salir del planeta? Morirte. Sí. Ajá. Y como él puso en mí la primera vez a mi niña, Marisol, la mayor, que me salvó la vida. A otra vez me iba a tirar a un bus porque me habían robado a esa niña, el propio papá de esa niña me la había quitado. Y yo me iba a tirar a un bus que estaba en el Rompoy de Envigado. Me iba a tirar y llegó en ese momento de la nada una compañera, Franklina, que la recuerdo con mucho cariño, y se dio cuenta de lo que yo iba a hacer y me cogió y me habló de una manera, me dice, ay no, no te le tires al carro blanco porque tu sangre lo va a ensuciar mucho, porque no te le tiras mejor a este, o sea, y lo que hice fue reírme y después comprender que Dios la había puesto ahí para cuidarme y así ha sido en todo momento, en todo momento. Lo que pasa es que yo tenía un mal concepto de Dios, o sea, a mí me habían vendido una idea de Dios totalmente errónea, pero cuando yo ya veo la historia, cuando yo ya empiezo en este mundo espiritual a sentir la presencia de un Dios amoroso que no me juzga, que me ama y me acepta tal y como soy, que realmente yo siento que tengo un padre, que allá mi padre, para mí eso es lo máximo. Y hoy, entonces, primero, además de encontrarte a ti, ¿no? De saber, de reconocerte, de reconocer tu historia, de haber, digamos, salido de esa oscuridad tan grande, de esa depresión, de esa tristeza, eh, de encontrar a un Dios, te quedaste congelada. Ah, no, pensé que estabas congelada en la cámara. A- Aparte, pues ya hoy, eh, ¿cómo es tu vida hoy? Es decir, yo te voy a contar el pasado para que nos cuentes el presente tú. Cuando yo conocí a Adriana, estaba sin trabajo, estaba en una cama acostada, deprimida durante meses, sin ninguna claridad ni mental, ni en su físico, sus ojos estaban pues totalmente opacos, había una gran derrota en su vida, pues es decir, ella se sentía inservible como mamá, como miembro de la sociedad, como compañera en alguna relación, eh, totalmente pues perdida y sola y con un gran vacío con respecto a lo que acaba de decir ella, con un sentimiento hacia sus padres, como muy abandonada, como muy... Y ahora nos acaba de contar que, inclusive con lágrimas en los ojos, que por fin encontró a su padre y que su padre es Dios. Y hoy, Adriana, ¿cómo es tu vida con internamente, tanto internamente como externamente? ¿Cómo es? Cuéntanos un poquito y cómo es esa relación que hoy tienes con ese nuevo Dios que encontraste. Es que al encontrarlo a él, me encontré a mí misma y al encontrarme a mí misma, lo encontré a él. O sea, eso es él con yo y yo con él. ¿Sí me entiendes? Mi vida ha sido totalmente transformada en algo que yo veo como desde la simpleza, desde las cosas pequeñas hasta las grandes cosas. Pero, por ejemplo, hoy yo disfruto de todo, de todo. Es algo nuevo para mí y es algo que yo valoro muchísimo porque yo en mi antigua vida, porque yo puedo dar testimonio de que yo tuve 2 vidas, o sea, una vida antes y la que tengo ahora. Yo podía estar en los mejores sitios y yo no disfrutaba, o sea, yo era una persona melancólica, amargada, triste, solamente era feliz y contenta cuando estaba bebiendo. De resto, yo aburrida y ahora me permiten disfrutar de todo lo que es y todo lo que existe. O sea, yo disfruto de un paseo, disfruto de todo, de, o sea, en mí ha habido una transformación a partir de la gratitud, de ser agradecida. Siempre le encontré el pero a todo y pero a todo y ahora ha habido un cambio y es de gratitud. Eh, Hoy, gracias a la ayuda, yo he podido, primero Dios,
que otras cosas, o sea, acudir primero a Dios, a los principios espirituales y luego al abogado, luego al médico, pero primero Dios, Dios, Dios sobre todas las cosas. Hoy ¿Cómo es yo, tu relación hoy con tus hijas que en ese momento del pasado era pues... mira, es tanto el trabajo y tan bonito esto, que a través de hacer una historia, de observar el ser, de admitir las equivocaciones, buscar ese acercamiento con las hijas y con papel en mano decirles, vean, perdónenme por esto, perdónenme, arrodillada, pidiéndoles perdón, yo me equivoqué, esto hice, perdónenme, perdónenme. Y yo te digo una cosa, yo era para que mis hijas no me hablaran por las cosas que viví y hice. Y hoy por hoy yo tengo unas hijas que me respetan, que me aman, que me dejan sus hijos a mi cuidado, donde ellas se sienten que los niños están seguros conmigo, que me piden consejos, que me cuentan sus cosas abiertamente, todo, 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 y que en mi, en vez de un juicio, un señalamiento, es hablarle de lo mío. Mira, yo hice esto, yo viví esto, a mí me pasó esto, yo me acuerdo a la tuya, yo hacía estas cosas, yo vivía estas cosas. O sea, toda esa experiencia se ha como honrado a través de compartírselas a ellas, ¿sí me entiendes? Yo hoy trabajo con una hija donde ella confía en mí, donde nos reímos. Hace poco tuvimos un viaje a otro pueblito, las tres, madre e hijas, y eso para mí fue un regalo porque yo les hablé mucho de mí, de las cosas que yo he vivido y de hoy, o sea, de la clase de persona que soy, y esas niñas, por ejemplo, honrarme, decirme que me admiran, orgullosas de mí, eso para mí es el mejor regalo que Dios ha tenido conmigo. O sea, como la relación con mi mamá es la mejor relación del mundo a través de la compasión, del entendimiento. Después de toda una vida que llevábamos, nos dejamos de hablar 2, 3 meses, peleábamos por cualquier cosa. Yo no sé cuánto tiempo hace que no peleamos, que no discutimos. Sí, señora, hace poco viví una experiencia y gracias a ti, de me quedé un mes en la casa de mi mamá, un mes, y eso fue un regalo que nos hicimos, tanto para ella como para mí. Con mi mamá ha habido una cosa hermosísima y es la compasión, de empezar a mandarle luz, de empezar a comprender por qué ella obró de esa manera, de empezar a entender que igual lo hubiera hecho yo, que muchas cosas de ella están en mí, muchas cosas de las que yo señalé a mi mamá o juzgué a mi mamá están en mí y que, o sea, y yo aceptar, o sea, el punto es como llegar a la aceptación. Entonces tú nos cuentas que cambios que sientes en ti, uno, que disfrutas de la vida. Y para mí, ese es una gran meta en la vida. Y es poder disfrutar, ¿no? De cosas simples, de cosas sencillas, de cosas grandes. Porque es que cuando hay mucha oscuridad, pues no es posible disfrutar de nada. Entonces el disfrute es una consecuencia, digamos, de una gran transformación a nivel espiritual. El vivir con gratitud, el verle pues como el ver agradecimiento en el diario vivir y en las cosas que nos pasan. El cambio en la relación con las personas más cercanas, en este caso con las hijas y con la mamá. Eh, Inclusive hasta trabajar pues con una de tus hijas. Eh, la sonrisa que tienes ahí, que es constante, comparada con una tristeza y un gran dolor con el que siempre viviste en el pasado. Eh, Finalmente, quiero que cerremos esta conversación diciéndonos hoy eh, cómo es tu relación eh, principal, cómo es tu relación con Dios. Gracias, Francisco. Tú has tenido que ver mucho con eso, porque
un gran trabajo que tú has hecho conmigo es guiarme a la fe, a la concepción de un Dios. Mi relación hoy con Dios es de entrega total. Entrega total es entregarle todo al Creador, las hijas, entregarle el ser. Yo he tenido últimamente una experiencia muy linda y lo quiero compartir ahora. Eh, yo te considero a ti mi guía espiritual. Y yo el año pasado, yo vivo en los Estados Unidos, en la ciudad de Tampa, y aquí es muy necesario tener un vehículo. Entonces yo tenía una platica y yo te pregunté qué hago y me dijiste, lo primero, cómprate un carro. Entonces, ay, yo quería ir a Colombia y me dijiste, no, lo primero, cómprate tu carro, tú necesitas tu carro. Yo tengo 56 años y apenas el año pasado yo vine a tener un carro. Para mí tener ese carro ha sido la conexión más grande con Dios porque yo siento que Él es el vehículo, o sea, me siento que Él maneja todo. Y yo conduciendo un ser llena de miedo, un ser que estuve marcada durante muchos años, usted no sirve para nada. Entonces yo tenía eso y como decirme, tú sí sirves, tú eres capaz y enfrentar el miedo haciendo. ¿Sí me entiendes? O sea, yo creo que ese es el acto de más valentía que he tenido y es que con miedo y todo, hágalo, vaya. Y recuerdas que me dieron la licencia y mi primer viaje fue al mar, porque yo me conecto mucho con Dios en el mar. Y yo llegué a la playa casi que arrodillada, dándole gracias a Dios por esa experiencia y te llamé llorando de la gratitud que yo estaba sintiendo, porque yo siento y mi relación con Él es de que yo por mí misma nada soy, el Padre es el que hace las obras. O sea, yo soy un testimonio fehaciente de que Dios obra en uno si uno lo deja entrar, si uno le permite que Él entre y si uno lo tiene a Él de primero, le entrega todo, hágase su voluntad y no la mía, que se haga su voluntad y no la mía. Todas las mañanas yo despierto dándole gracias por la existencia, por toda la vida, gracias por el ser, gracias por los hijos, o sea, la oración que yo utilizo es de gratitud. Yo puede que algunas veces hago unas oraciones extendidas, pero si yo no tengo tiempo, lo que hago es agradecer. Y eso, eh, o sea, eso me mejora mi relación con Dios. Yo le digo Dios, yo le digo amigo verdadero, yo le digo amor infinito, no importa el nombre que yo utilice, siempre y cuando yo me relacione con Él. Y mi relación es de entrega, de que Él es primero que todo, de que Él está en mí, de que Él se ve reflejado en todo lo que es y en todo lo que existe. Por donde yo mire, yo veo la presencia de Dios en, en todo. Adri, yo quiero decirte aquí, ya dice que falta un minuto para que nos apaguen esta presentación, que, que para mí una forma de ver la presencia de Dios es ver en lo que tú te has convertido, porque ha sido pues obra de Dios. Y yo te quiero agradecer por estos momentos, por esta experiencia. Te pedí que no fueras muy explícita en tu historia anterior, pero Adriana tiene una historia muy fuerte y que no quisimos pues ser amarillistas ni contarla aquí, sino hablar un poco de su transformación y de su conexión hoy con Dios, que como nos dijo ahora al final, es una conexión basada en dos pilares. Uno es el de entrega y confianza. Entonces te entrego y confío, te entrego y confío. Y la otra, te doy gracias, te doy gracias y te doy gracias. Adri, muchas gracias por este momento, ha sido muy especial. Y muchas gracias a todas las personas que estuvieron viéndonos. Esperamos que con esta conversación pues hayamos podido tocar un poquito el corazón de alguien y podido ser útiles a alguien. Muchas gracias, Adri. A ti, Y muchas gracias a todos. Chao. Chao, chao.